Buenas noches. Qué bueno verlos, hermanos. Vamos a leer la palabra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? A mí me van a disculpar que no pueda para no echar el peso en el pie. Lucas capítulo 1, verso 15. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él será grande delante del Señor. Solo eso nada más. Porque Él será grande delante del Señor. Espíritu Santo, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Antes de salir de vacaciones del mundo, queremos llenarnos de tu presencia y de tu palabra. Gracias por cuidar a aquellos que van a salir fuera de la ciudad. Los cubrimos con tu sombra de protección. Oramos para que salgan y entren sin novedad, que regresen bien. Los que nos quedamos, Señor, por favor, guárdanos y cuídanos de toda imprudencia en las calles, de todo mal, de todo espíritu maligno. Muchas gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Fíjense que la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, tenemos una tendencia a la grandeza y normalmente luchamos para ser conocidos, para ser grandes, en cualquier área de la vida, ya sea en los estudios, las finanzas, en el trabajo. Va a haber siempre como una especie de competencia para ver cómo somos reconocidos. Y eso no es ningún pecado, sino que es parte de la herencia divina que hay en nosotros. Porque Dios, lógicamente, le promete a Abraham: yo te engrandeceré, serás grande, serás famoso y serás bendición a todas las naciones. Entonces, lógicamente, en el Antiguo Testamento, el hombre más grande que ha existido, aparte de Moisés, es Abraham. Moisés es grande porque tuvo una relación cara a cara con Dios. Abraham casi lo supera porque Abraham fue amigo de Dios. Son dos niveles diferentes. Y eso es lo que le dio la grandeza. Cuando yo me convertí en una iglesia muy grande en Guatemala. En aquel tiempo era la más grande. Y yo me daba cuenta que la mayoría de pastores que estaban alrededor del pastor eran gente grande, según yo, porque estaba recién convertido. A medida que los fui conociendo, me di cuenta que la grandeza que ellos tenían no era propia, era un relente de lo que el pastor Ríos reflejaba en ellos. El hecho de estar con él, ellos se sentían grandes. Y entonces, lógicamente, empezaron a caer como fichas de dominó, se fueron cayendo uno tras otro. Y me di cuenta que no tenían nada de qué presumir. Y luego entendí lo que dice Pablo, que cuando él fue a Jerusalén con los que se consideraban grandes, imagínense cómo se sentirían los apóstoles de Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan, que eran las columnas, eran las cabezas en aquel tiempo del cristianismo que estaba naciendo. Entonces, cuando Pablo llega a presentarse ante ellos con humildad, él llevaba un estigma de que ellos eran grandes. Y sin embargo, en una de sus cartas, Pablo dice: ellos a mí no me enseñaron nada. O sea que lo que yo creí que eran grandes, que se consideraban grandes, no me enseñaron nada. Todo se lo había enseñado el Señor Jesús. Entonces, para nosotros también hay una cuota de grandeza. Por eso es que no es permitido bíblicamente ni éticamente que nosotros los cristianos nos sintamos menos que los demás, tampoco más, pero sí mantener un equilibrio en que nosotros somos los heraldos del Evangelio hoy, somos los mensajeros de Cristo, somos sus cartas para que el mundo pueda leer en nosotros qué es lo que hace el Evangelio, cómo transforma
cómo cambia, cómo puede llevar a una persona, sacarla del anonimato y elevarlo a posiciones de liderazgo. Eso porque el Señor espera que nosotros tengamos un concepto, dice Pablo, no más alto del que debemos tener, pero sí debemos mantener un concepto. Entonces, esta plática que quiero tener es para darnos cuenta de cuál es la grandeza en el reino de Dios. ¿Por qué dijeron que Juan iba a ser grande? ¿Por qué cuando lo anuncian que iba a nacer este hombre, el ángel le dice a Elizabeth o al papá Zacarías, porque ese niño será grande? Pero ¿a qué se refiere con eso de la grandeza? Hay un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel. Ezequiel es el prototipo del profeta que no quiere ser profeta, pero que Dios lo levanta, porque ha decidido utilizarlo como instrumento de bendición. Pero hay algo que llama la atención en el ministerio de este profeta, Ezequiel, porque Dios le dice repetidamente que lo va a mandar a hablarle a personas que no lo van a escuchar. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para qué lo voy a mandar? ¿Para qué voy a ir a predicar si no me van a escuchar? Y es que Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros, en donde la grandeza se va a notar en una sola actitud: obediencia. Obediencia. Eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. La grandeza en Dios se mide en el grado o en el nivel de obediencia que tengamos. Por eso es que la iglesia todavía carece de mucha gente que podría llegar a ser grande por la desobediencia que hay. Y Dios prueba la obediencia en cosas pequeñas. Por eso le dice a Ezequiel que vaya a predicar a Israel y que no lo van a oír, pero que de todas maneras él tiene que ir, porque Israel no va a tener excusa de que nunca se les habló. Entonces, muchas veces Dios necesita voces, necesita personas que, aunque no sean escuchadas, van a ser tomadas en cuenta, los van a observar, no van a oír sus palabras, pero van a leer su vida. Y ahí es en donde yo insisto una vez más que el evangelio tiene que tener un ingrediente muy importante, y es la transformación. De nada sirve tener información evangélica si no tenemos una transformación que la gente pueda ser impactada. Entonces la gente no escuchaba, no escuchaba a Ezequiel. Sin embargo, para él, como la orden era que les predicara, él no se amilanó ante esa situación. Este profeta era tan especial que hasta el Señor le dijo muchas veces, le puso retos difíciles de cumplir. Sin embargo, Ezequiel mostró ese ingrediente tan importante que lo hizo grande, que fue la obediencia. Y es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, hay otro que tiene unas virtudes tremendas y que tampoco fue muy amado, y es Juan el Bautista. Juan no era próspero, para que veamos que la grandeza de Juan no era el dinero. Juan nunca tuvo una casa propia, no tuvo riquezas, no tenía camellos, como en aquel tiempo acostumbraba la gente, no contaba con cosas, con abundancia de cosas materiales. Juan no era un afluente, no era alguien que diera cosas materiales, primero porque no las tenía, y segundo porque no le hacían falta. Sin embargo, la grandeza de Juan, ¿en dónde se mide? En que él, cuando le preguntaron si era el Mesías, él dijo, no, yo no soy el Mesías viene atrás de mí, y que yo no soy digno de atrás la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Yo solamente soy la voz. Ahí reside la grandeza de Juan, que no se abrogó privilegios ni derechos de grandeza, sino que sencillamente se supo ubicar, y eso fue lo que lo hizo grande. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. No necesitaba nada de eso porque él era genuinamente próspero.
Juan no pretendía subir ninguna escalera de prominencia. Su meta no era ganar terreno en concursos de imagen o popularidad de los círculos de aquel tiempo. Al contrario, su meta era descender. Y aquí viene la otra virtud. La persona verdaderamente grande sirve. Sirve. No lo sirven. Por eso el paradigma perfecto de la grandeza es Jesús. Cuando Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Eso quiere decir que la grandeza empieza desde el suelo, cuando nosotros doblamos la cerviz. Ahí está el principio de la grandeza. A cambio de lo que muchos de nosotros queremos, incluyendo pastores a veces, queremos que nos sirvan. A mí me gusta mucho darle el espacio a los hermanos que me van a recibir al carro y les digo, pasa tú primero porque tú eres más grande que yo. No es que sea grande en altura, lo considero más grande porque ese es mi estilo de vida, esa es mi conducta, considerar al otro más grande que yo, y se lo hago saber sin ningún tinte de orgullo o de petulancia. Por eso les he dicho muchas veces que ustedes son más grandes que yo, porque pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Cuando iba a dar pláticas a los pastores de Lourdes, les decía, ustedes son mayores que yo, porque yo no me atrevo a hablarle a un joven descarriado, a un joven de barrios así peligrosos, yo no me atrevo a eso, aunque tengo carácter para hacerlo, pero no me gusta tentar a Dios, por así decirlo. Sin embargo, ellos no, pero ellos tuvieron el carácter. Entonces, al ver eso, yo los considero mayores. Porque yo me relaciono con otro nivel de personas, yo me relaciono con otra cultura de personas, en cambio ellos no. Entonces la grandeza está precisamente en servir. Ser el más pequeño en el reino de Dios significa que no se necesita tener altos privilegios, altos honores. Juan no quería ser rey ni sacerdote, aunque tenía todas las virtudes para lograrlo. Él solo deseaba ser una voz que clamaba en el desierto, solo una voz. Y hoy usted debe saber que el mundo necesita oír una voz. En su cuadra, en su pasaje, su familia, sus amigos necesitan oír una voz, alguien que los confronte no con mensajes del infierno, sino con su propia vida. Escribí en mis notas, si tan solo tuviéramos unos cuantos así como Juan, cristianos que no buscaran la popularidad, ni fueran tras la imagen, ni la grandeza, sino que procuraran el camino descendente, que no busquen el éxito que el mundo ofrece, sino el trono que Dios ofrece. Ustedes deben de saber, como yo he tenido que saberlo, que el éxito y el triunfo son dos cosas diferentes. Hay gente que aparentemente ha alcanzado el éxito, pero por dentro están hechos pedazos, están frustrados, amargados, están despedazados por los fracasos morales internos que puedan tener, pero aparentemente son gente de éxito. Y Dios no busca gente de éxito, Dios busca gente triunfadora. Por eso dice que nosotros somos más que vencedores, somos triunfadores. El éxito afecta a la mente y el triunfo afecta el alma. Ese es el paradigma que nosotros debemos mantener en mente. Hay gente que busca afanosamente el éxito, especialmente la juventud de hoy. Estudian, se queman las pestañas sacando títulos, que no es malo. No es malo porque eso puede ser parte del triunfo de alcanzar metas. Cuando un cristiano deja de luchar, de buscar sus propias metas, empieza a vegetar, porque ya no sueñas, Raulito. Tu trabajo te permite, porque yo lo experimenté en Guatemala cuando era vendedor, el trabajo te permite realizar, no el éxito, no un vendedor de éxito como Ogmandino lo enseña, sino un vendedor triunfante que logre vender aquello que los demás creen que es imposible. Ese es el triunfo, aquella satisfacción personal.
Por eso para los vendedores, ¿cuál es el único límite? El cielo, el cielo. Por eso es que muchas veces incluso los empresarios no entienden a un vendedor triunfalista, porque no hay barreras, no hay fronteras, este pasa cualquier tangente con tal de lograr sus metas y ser un triunfador. Entonces muchas veces nosotros confundimos éxito con triunfo. El éxito alimenta la mente y produce orgullo. El triunfo alimenta el alma y produce humildad. ¿Está claro ese concepto? Eso es lo que el Señor busca. Jesús fue el triunfador de la cruz. Dice Pablo que ahí triunfó sobre las huestes y potestades, exhibiéndolos públicamente. Ahí no dice que Jesús tuvo éxito, ahí triunfó. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es ser triunfadores, vencer el pecado, la tentación, saber decir no a las cosas que le desagradan al Señor y que le pueden agradar al alma. Entonces, no debemos ser personas que busquemos el éxito que el mundo ofrece, porque es pasajero, sino el trono que ofrece Dios. Personas que anhelen ser los invisibles, los que se hacen a un lado para que alguien más grande que ellos pase al frente, cristianos que se hacen escuchar. Eso fue lo que hizo Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque él ya había abierto el camino por el cual iba a transitar el Mesías. Personas que le señalen a la multitud de la iglesia y a la multitud que está fuera de ella, que hoy necesitamos arrepentimiento. Cuando le pregunten, ¿y usted por qué es así? Yo veo que usted es diferente, ¿qué pasa? Ahí viene el momento del testimonio, sin necesidad de leer la Biblia, que me lean mi vida, que vean quién soy yo. Urge que salgamos de nuestra cueva, como decidió Juan cuando se iba al desierto a anunciar que su primo pronto llegaría con un mensaje de salvación. Por eso es que estudiar la vida de Juan el Bautista es muy interesante. Él pertenecía a la secta de los esenios. Los esenios eran un grupo de fariseos de pura cepa que se habían separado de los fariseos de Jerusalén, y ellos tenían sus propias reglas y sus propias leyes. Por eso es que en las cuevas de Qumran, donde ellos vivían, y que fue donde encontraron los rollos de Isaías, que eran los que ellos estudiaban y los habían preservado, ellos se dedicaban al estudio del profeta Isaías. Por eso fue que encontraron en esas cuevas los rollos que ahora confirman el libro de Isaías, especialmente la profecía sobre Jesús. A ellos pertenecía Juan. Y según su cultura, no permitían mujeres. Ellos se mantenían solos, lavaban su ropa, cocinaban, sembraban sus verduras y toda la cuestión, porque eran unos apartados totalmente de la sociedad de aquel tiempo. Y eso fue lo que llamó la atención. ¿Por qué son diferentes? ¿Ve? Claro, ellos lo hicieron en un extremo legalista, porque cuando se separan de los fariseos de Jerusalén, es porque los fariseos ya habían aceptado que los griegos les cambiaran el pensamiento y la teología con respecto al Dios de Israel. Entonces los de Qumran, los esenios, se separan y dicen: nosotros no vamos a permitir que ninguna cultura, por muy elegante que sea, nos cambie nuestra certeza de quién es Dios. Y eso es lo que hace que uno triunfe. No permitir que el mundo, que la sociedad me sature con sus cosas y me haga perder de vista a quién pertenezco. Por eso una de las frases favoritas de Elías era: dile a Acab que estoy listo para enfrentarme con él, porque yo soy uno de los que sirven al Señor delante de quien estoy. O sea, Elías sabía perfectamente que aunque Acab, el esposo de Jezabel, le ofreciera lo que fuera, él no iba a flaquear aceptando sobornos.
Y entonces el cristianismo de hoy ha fallado en eso. Bueno, ahorita lo podemos ver, un montón de gente ya no va a venir de estos 2 días a la iglesia. ¿Por qué? Porque han suplantado, han llenado su vida con otros elementos que el mundo ofrece. Y no es pecado, no es pecado siempre y cuando se le dé la prioridad al Señor. Entonces hay una situación controversial. ¿Es bueno o es malo irse de vacaciones? No. Usted merece sus vacaciones porque ya trabajó todo el año o lo que va del año y merece sus vacaciones. Usted es digno de su salario, en este caso de su descanso, pero con la sabiduría que Dios exige de sus hijos, para que aún allá puedan ver que usted es diferente. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Juan? ¿O qué fue lo que hizo que Juan estuviera en el foco de Herodes, de los gobernantes, de los fariseos? Su estilo de vida. No fue su mensaje solamente, fue su estilo de vida. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia de hoy, que nuestro estilo de vida sea tan impactante que los que no creen en el Señor se acerquen a averiguar por qué somos diferentes. Claro, no se trata de que nos vamos a vestir con pieles de ovejas y un cinto de cuero y andar comiendo grillos y saltamontes, no se trata de eso. Se trata ahora de un estilo de vida espiritual que traspase lo físico y que exhalemos nosotros el aroma y la fragancia de Cristo. Entonces el mundo se va a inquietar cuando vea a estos triunfadores del Evangelio, que pasamos por sobre las miserias del mundo. No es que no seamos tentados, claro que sí, y algunas veces podemos flaquear, claro que sí. ¿Quién en algún momento de cólera o de descontrol emocional no dice alguna palabra equivocada, no hace una acción? Lo que pasa es que son las reacciones propias del ser humano. Por naturaleza nosotros somos reactivos. Y el Evangelio nos enseña a ser proactivos en lugar de ser reactivos. Y ahí es en donde se van notando los cambios. Y que la gente dice, mire, pero usted no era así antes. Yo me acuerdo que cuando usted se levantaba, tronaban las cacerolas. Yo creí que se había ido de viaje porque ni se oye. Ah, es que Cristo me ha cambiado. Es que el Señor ha hecho su obra en mí. Ya su vida en ese aspecto ya está mandando un mensaje. Muchas veces nosotros confundimos que el Evangelio debe ser una cuestión de legalismos y no es así. Por eso es que en el tiempo de que Jesús vino a la tierra, que fue el tiempo del segundo templo, el judaísmo estaba tan dividido que había problemas para poderse entender unos con otros, y es lo mismo de la iglesia. Aquí por lo menos no quiero estigmatizar ni calificar porque no estoy autorizado a eso, pero como pastor tengo que observar a mi congregación y sé que hay diferentes corrientes teológicas aquí adentro. Cada quien tiene su propio concepto de lo que es el Evangelio. Unos son extrovertidos, otros son participativos, otros son pasivos, y tenemos que llegar al entendimiento que sobre todo nosotros hay un elemento en común que es la sangre de Cristo. Eso nos hermana, no nos hermana que todos seamos proactivos, nos hermana la sangre y eso es suficiente para saber que debemos amarnos y respetarnos unos a otros. Como ha enseñado mi esposa en otras ocasiones, las familias no se divorcian. Usted nunca ha visto, bueno, Raulito no creo que nunca se ha divorciado de sus hermanas. Y cuidado quien toca a una de ellas, aunque de alguna manera te habrás enojado y te habrán caído mal de repente, ¿verdad? Es que la fulanita, es que la menganita, yo no sé qué está pensando, pero cuando tiene un problema acuden a ayudarse. La iglesia no, la iglesia no lo hace, cualquier cosita nos separa. Y es eso lo que el Señor precisamente busca, que nosotros empecemos a anhelar la grandeza, pero no individual, sino la grandeza colectiva, la grandeza grupal, vernos unos a otros
como grandes, que ustedes puedan ver a los demás grandes, eso dice Pablo, considerándoos unos a otros superiores a sí mismos. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, vamos a empezar a mostrar el verdadero carácter de Cristo. Cuando lleguemos a ese vértice del camino, vamos a empezar a mostrar que realmente el Evangelio sí nos está transformando y nos está cambiando. El problema es los estigmas del pasado. ¿Cuánta gente se ha aprovechado de nosotros? Y cuando alguien quiere acercarse a alguien, la primera pregunta es, ¿qué me irá a pedir? ¿Para qué me busca? Hermana, ¿será que yo puedo hablar con usted? ¿Qué me irá a pedir? Porque como el otro se ve rico, cree que todo lo ven rico. Y tal vez sea para darle una ofrenda, tal vez sea para pedirle un consejo, tal vez sea para darle algún apoyo, o sencillamente pasar un buen tiempo con esa persona, platicando, no chismeando, porque no se trata de eso, sino compartiendo palabra. Entonces, mis queridos, Juan el Bautista nos ofrece una cátedra de lo que realmente es la grandeza, según Dios, no según el mundo. Por eso es que la teología actual hace que Jesús se sienta como no él, sino hace ver a Jesús como un fracasado, porque no tuvo una mega iglesia, no tuvo un megatemplo. Fueron solo 12 sus discípulos. En 3 años no creció absolutamente nada más que 12 discípulos. Pero fueron 12 hombres que transformaron el mundo. En cambio hoy puede haber un megatemplo con 2,000 personas que no cambian, pero ni sus familias. Ese es el anacronismo que tenemos cuando nosotros calificamos a la iglesia como nosotros creemos que debe ser. Por eso fue, y repito, que cuando yo nací a Cristo hace 45 años y que me convertí en una iglesia grande, el pastor era grande. Y yo recién nacido en Cristo, a todos los veía grandes. Y yo mismo soñaba algún día ser tan grande como ellos. Y me les quise empezar a pegar. Pero ¿qué pasó? Que para poder llegar a ese grupo había que usar los codos y meterse a la fuerza. Pero con el tiempo me decepcioné, porque en realidad lo que yo creía grandeza en ellos, me di cuenta que era puro teatro. No eran nada grandes. Al contrario, eran hombres comunes y corrientes que me decepcionaron. Y no perdí la fe en ellos, pero sí quité mis ojos y empecé a darme cuenta que la verdadera grandeza es cuando Dios nos nombra como sus mensajeros, que Él confía en que nosotros vamos a ser capaces de llevar el mensaje en nuestras vidas. Como dijo, predica y si hace falta usa palabras. Eso quiere decir, predica con tu vida, con tu ejemplo. Yo no me voy a cansar de insistir en que la iglesia Visión de Fe debe ser un paradigma para otras personas. Que cuando lo vean le pregunten, ¿y usted dónde se congrega? Yo quiero tener lo que usted tiene, quiero ser como usted es. Lléveme, ya que nosotros no invitamos, que la gente se invite, no para hacer proselitismo, sino para impactar vidas. Con un hombre que cambie, cambia una familia. Y con una familia que cambie, cambia un entorno. Voy a repetirlo. Con un hombre cambia una familia. Y con una familia cambia un entorno. Toda la cuadra se va a dar cuenta. Ahí viven unos cristianos. El que pasa tocando el pan, ahí viven cristianos. El camión de la basura, ahí viven cristianos. Porque hasta la basura habla de nosotros. La basura habla de nosotros. La basura que sacamos habla de lo que hay allá dentro de la casa. Vea hasta dónde llega el paradigma que nosotros debemos cuidar. Por eso es que es importante tener presente a qué venimos a la iglesia, qué estamos buscando. Por eso, sin menoscabo y sin afán de ofender a nadie, mis ojos están puestos en la generación emergente, en esos niños que están escuchando, como los hijos de Henry que están atentos, como los hijos de los sobrinos de Raulito,
el hijo de la hermana de Raulito, Adelaida, eso. Entonces, todo eso yo lo tengo ahí presente, que son los que nos van a representar de una manera diferente. Van a ser universitarios triunfadores, pero también van a ser hombres de éxito, con una estabilidad emocional que impacte a los demás. Me asombró lo que hizo Keren conmigo, creo que fue el martes. Salí de la oficina y se me olvidó un detalle y me vine a sentar. El domingo fue, estaba sentado ahí y viene Keren y me dice: pastor, ¿y su mascarilla? ¿Y dónde la dejé? Me empecé a tocar. O sea, me gustó su actitud. Ella no le tiene miedo al pastor. Ella con todo el respeto llegó y me dijo: pastor, ¿y su mascarilla? Eso quiere decir que esta generación ya vienen con otro pensamiento, ya no ven al pastorón, ¿verdad?, que tiemblan cuando se acercan. No, ya son personas con una personalidad bien definida, que hay que cuidar a todo el grupo, y aunque sea el pastor, que se ponga su mascarilla. ¿Qué le parece? No crea que me enojé, que toca más mascarilla, no, al contrario. Gracias, Keren, gracias. Y te motivo para que sigas así. Califícame y corrígeme cuando sea necesario. Así como estabas temblando, pero que me lo digas. Amén. Así es lo que pasa. Por eso es que esta generación emergente es la que Dios va a usar para ir a hacer grandes cosas al mundo, ya que nosotros no hemos tenido el valor de hacerlo. Pero yo creo que Juan el Bautista rompió los paradigmas de su tiempo, tanto que algunos pensaron que era Elías por su forma de vestir, otros pensaron que era el Mesías por el carácter para hablar, otros pensaron, bueno, ¿y quién es? Si no es Elías ni el Mesías, ¿quién eres? No, yo soy la voz, yo soy solamente una voz que habla en el desierto. Amén. Vamos a ofrendar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Guárdanos y cuídanos en estas 72 horas que tenemos por delante, y que no haya nada que estorbe nuestro regreso a casa, Señor. Cuida a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cuida a los miembros de mi familia espiritual, y que nadie sufra ningún percance. Te ofrendamos, te diezmamos y te damos lo que